8 de la mañana con 7 minutos. Voy a saludar al candidato Tuto Quiroga Ramírez, que está con nosotros hoy. Es un agrado conversar con él o empezar este diálogo con él en esta mañana. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, José Gary, buen día a ti, a toda la gente que te sigue en el programa. Un gusto estar acá contigo, tú bien ataviado aquí de River Plate. Claro, en la reivindicación después de haber perdido el título el sábado. Usted también de River, ¿no? De Argentina sí, seguía más a River por mis años de infancia acá en Santa Cruz. Los equipos que llegaban a jugar campeonatos venían a entrenar a La Salle y ahí llegó, cuando yo tenía 12 años, el gran River Plate con el legendario Beto Alonso, Giso, Morete, que te comentaba, y de ahí me quedé encandilado y quería jugar como Beto Alonso. Así. Y bailar con Susana Jiménez y boxear como Monzón, lo cual te muestra la edad. Eran los tiempos donde tenías que, tú te acuerdas, ver a esta gente a través de revistas, Claro. No había televisión, tenías que por radio escuchar cómo jugaban e imaginarte cómo jugaban, y cuando los veías en vivo te causaba una impresión y la indeleble. revista llegaban martes o miércoles. Llegaban los miércoles el gráfico y goles aquí al Trompillo, las revistas de Argentina. Ahí íbamos con Carlos Paz. Todos los miércoles nos parábamos a ver llegar el avión y seguíamos a la furgoneta hasta la agencia Moderna y abrían la caja con esa revista de Argentina que te traía el deporte mundial. No había ESPN, no había Fox Sports, no había todo lo que hay ahora en alta definición. Y en esa época, Tuto, ¿tenía idea de que podía llegar a ser presidente? Ni idea. Alguna gente... Siempre algunos amigos de La Salle, de la promo, siempre dicen, yo sabía que Tuto, desde este peladito, este muchacho, no. Yo a esa edad quería eso, quería jugar como Beto Alonso. Jugábamos mucho básquet en La Salle, los hermanos nos inculcaban mucho el deporte. Y seguramente en La Salle nos especializábamos más en el básquet. En fútbol jugábamos bien, pero en Nacional Florida se inscribían pues ahí a ese colegio Miguel Aguilar, Saucedo Holanda, unas fieras que en el intercolegial era difícil con ellos. Pero en básquet sí jugábamos mucho y eran años de mucho deporte y vivíamos para jugar básquet, voleibol, fútbol, eran años de deporte y bailar en las fiestitas, en los cafecitos, bailar separado, bailar pegado. Eso aprendí acá, o sea que eso sirve mucho en la vida. Ahora, vamos a lo que estamos viviendo en estos momentos. Es como que las apariciones de Tuto Quiroga dan una cachetada de realidad. Es decir, yo observo una campaña relacionada a un número de ofertas por un lado y un número de ataques por otro lado entre candidatos que uno entiende debiesen generarse una postura para el no retorno del movimiento del socialismo al poder. No sucede eso, pero hay un término que es fatalista, durísimo, que ayer usted lo virtió, una bomba de tiempo económica. ¿Por qué es una bomba de tiempo económica lo que están manejando ahora? ¿Y por qué el gobierno de transición no advierte de esta situación para el gobierno que venga? Dos puntos interesantes, José Gary. ¿Qué es la bomba de tiempo que estoy describiendo? El MAS ha tenido el poder 14 años y ha disfrutado la mejor coyuntura económica de la historia de Bolivia, producto de que recibió un país con contratos de venta de gas a Brasil y la Argentina, con gasoductos construidos a Brasil y la Argentina, con reservas cuantiosas de gas y con una ley del IDH, producto de acciones que hicimos muchos. El gasoducto Yacuiba-Río Grande, del sur del país donde está el gas, hasta la planta de aquí de Santa Cruz, lo construimos el 2001-2002 en un año, $400 millones. Ese fue un elemento, junto al resto que te señalo, que permitió disfrutar de la bonanza gasífera. Y yo siempre rindo homenaje a dos personas, Herbert Müller, que hizo el contrato de gas que transformó la economía boliviana, que en paz descanse, y Ormando Bacadíes, que también descanse en paz, que firmó la ley del IDH. Y todo esto en contra de Evo Morales y el MAS. Ellos se oponían a todos estos elementos, gasoductos, contratos, reservas, ley del IDH. Pues llegó la época de bonanza. ¿Cuánto ha recibido por el gas Evo Morales y don Luis Arce, su cajero, en sus 14 años de gobierno? $49.700 millones, aparte de las utilidades de las transnacionales que no las incluyo. Pongámosle números redondos, $50.000 millones. ¿Y qué hicieron? Alguien dice, hicieron algo bien, abrieron 2 válvulas y tuvieron la suerte de que los precios del petróleo, recordarás, en este siglo, de $10 llegaron hasta $140 y ahora anoche han caído estrepitosamente. Tuvieron la fortuna de abrir 2 válvulas, vender 54, 55 millones de metros cúbicos día y llegó en un momento a estar casi en $10 el millón de BTUs.
Acabamos de renovar el contrato del Brasil, no por los 30 millones de pies cúbicos, por 14, la mitad del volumen. El precio ya no está en cerca de 10, está en 5 hoy día, pero con estas caídas estrepitosas del petróleo, producto del coronavirus y guerra de países productores, va a bajar a $3 o menos. El panorama hacia adelante es duro. ¿Y qué hay que hacer? Identificar esto, el desfalco económico. Yo he mostrado la información. El movimiento al socialismo le entregó a las transnacionales petroleras 10.500 millones de dólares en 14 años en costos recuperables. ¿Qué es eso? Los sueldos, las planillas, los alquileres, la luz, los viajes, los viáticos, todo lo que gastaban las petroleras para explotar campos existentes, no para descubrir nuevos, le ha reembolsado Evo Morales y clamaba todo el día nacionalización. Mentira. Después, otro casi 1.000 millones de dólares en recompras de supuestas empresas nacionalizadas, que era una recompra corrupta, discrecional, sin justiprecio. Era un comprador el Estado y un vendedor la empresa. Ahí se van 11.500 millones a extranjeras. Casi 7.000 millones de dólares, José Gari, en emprendimientos industriales que se le ocurrían al faraón. Fábrica de miel, fábrica de papel, fábrica de camélidos, fábrica de computadoras, estadios, aeropuertos, y han dejado Bolivia lleno de elefantes azules. Casi 8.000 millones de dólares, un estimado conservador de la corrupción. Si ponemos 15% de la inversión pública en los 14 años, que ha estado en el orden de 53.000 millones de dólares, ponle un 15%. Y tú sabes bien que con CAMC las obras se adjudicaban al doble de precio. La carretera de Oas en el Tipnis era al doble de precio. Las cabinas del teleférico de La Paz cuestan 3 veces más acá de lo que han costado en Colombia o México. O sea que es conservador ese estimado de la corrupción con un sistema de adjudicación sin licitación. Y el gasto corriente, José Gari, Bolivia, el gasto corriente, viajes, viáticos, gasolina, eventos y demás que se hacían para sostener a todo el Estado antes de que llegue Evo Morales, era 2.600 millones de dólares al año. Ha llegado a estar en 13.000. En promedio, durante los 14 años, 8.700, más de tres veces y media lo que se gastaba antes. Ponle un estimado conservador de 25% menos de palacios, de helicópteros, de viajes, de vida faraónica. Y si sumas todo eso, lo que le dieron a las extranjeras, la corrupción, el despilfarro, los elefantes azules, se te dan 50.000 millones de dólares a cada boliviano. Eso es sacarle 5.000 dólares del bolsillo. Luis Arce, el cajero del despilfarro y la corrupción, para que el MAS se dé la gran vida y robe recursos. Por eso debe responder el MAS, y señalas algo muy correcto. ¿Por qué no se contrasta y debate esto? 14 años el MAS ha estado en el gobierno y nos ponemos a ver que si Mesa es muy alto, que si Camacho porque tiene sombrero, o no sé qué dijo el otro, cuando acá lo central debería ser desnudar el desfalco económico más grande de la historia que ha dejado esta bomba. Esta bomba, ¿por qué? Porque los últimos 5 años del MAS, cuando empezó a caer el precio, cuando empezó a mermar la producción por la incapacidad, ¿cómo sostuvieron ese ritmo de vida? Quemando reservas del Banco Central, hay una carencia grande de dólares, y endeudando al país, además dejando un déficit fiscal muy grande, casi 2.000 millones de dólares al año, que se gasta de parte del fisco más de lo que ingresa. Esa es una bomba de tiempo que ha dejado el MAS. Y esa es la receta argentina, José Gari. Cristina dejó la bomba de tiempo, en Argentina no la desactivaron, no explicaron la herencia nefasta que recibieron, y hoy volvió Cristina. Yo no quiero que Evo Morales, que hemos recuperado democracia para expulsar la tiranía, vuelva a través de una crisis económica gestada por el pirómano Luis Arce, que hoy se disfraza de bombero. Hay que mostrarle el desastre que dejó, porque si se pierde la estabilidad económica, tú verás a Evo Morales decir, todo estaba bien mientras yo estaba, volveré como Cristina, y no es así. Hay que mostrar la responsabilidad, hacer las auditorías, y yo hubiera esperado lo que dices, que este gobierno de transición haga elecciones y sincere la realidad económica. Clarito, aquí se firmó un contrato de renovación con Brasil muy preocupante el anterior viernes, José Gari. Antes, tú sabes bien, Herbert Müller hizo un contrato de 30 millones de metros cúbicos al día por 20 años. Ahora se ha renovado por 5 años y por 14 millones de metros cúbicos. Hacer los números sencillos, la mitad del volumen y la cuarta parte del tiempo significa que le vamos a vender a Brasil la octava parte de lo que habíamos comprometido antes, 8 veces menos. Eso no va a traer inversión, eso no va a traer el desarrollo. ¿Y por qué son el tiempo tan corto y el volumen tan bajo? ¿Nos falta gas? ¿No hay producción? Yo sé que Evo Morales se farreó el gas.
Esa clase de datos e información debe proveer el gobierno de transición, sincerando la economía, porque desde el año pasado se pretende que todo está bien y no todo está bien. Hay un desfalco económico gigantesco y una bomba de tiempo que nosotros tenemos la propuesta para dar respuestas, asegurando que se garantice la estabilidad para recuperar la economía y para que no vuelva el más jamás. Ahora, ese es el escenario, lamentablemente. Aquí hay un problema siempre en Bolivia, ¿no? La plata se va y la plata no aparece de cualquier lado. Es decir, lo que se pierde en Bolivia se perdió nomás. Después uno puede generar una crítica, hay un costo político, la gente puede cambiar su idea en la votación producto de todo esto, pero la realidad es que el dinero se fue. Ahora, yo voy a desde esta otra visión, proyectando lo que puede significar que la gente privilegie a Tuto Quiroga con su voto y que llegue al gobierno Tuto Quiroga. Una política económica que supere, en un momento eran los minerales, ahora es el tema del gas, pero nosotros no tenemos una política económica que nos permita lograr cierta sostenibilidad desde otro tipo de factores. Quedó Mutum postergado por un costo político, porque la gente de las otras fronteras pueden reaccionar políticamente en contra del gobierno. No hemos desarrollado ningún tipo de industrialización de nada. Hay un montón de cosas que pudiesen no hacernos depender tanto de los recursos naturales que momento y dependiendo del precio son buenos o son malos. ¿Qué piensa en base a eso y cómo proyecta Bolivia para los próximos 50 años, Tuto Quiroga? Central ese punto, José Gary. Primero de lo primero, hay que garantizar la estabilidad económica. Y yo a la gente le voy a decir la absoluta verdad. Las reservas del Banco Central de Dólares estaban encima de 15 mil millones de dólares hace 5 años. Hoy están debajo de 6.500. Se han quemado 8.600 millones de dólares de reservas. Con los precios del petróleo, la caída que se viene, la renovación tan corta del contrato con Brasil, este panorama va para abajo. Y el de Argentina vence 2026, ¿no? El de Argentina vence en 2026. La renegociación con Argentina fue muy mala porque aceptamos venderles 10 millones de metros cúbicos normalmente y en la temporada de invierno, cuando les hace frío a los argentinos, les subimos a 17. Eso lleva a un pésimo manejo de campos. Si tú estás haciendo jugo de naranja y estás acostumbrado a hacer 10 tazas de jugo de naranja, pues exprimes a una cierta velocidad un número de naranjas. Pero si te dicen, durante 10 minutos tienes que hacer 17 vasos y no 10, estás exprimiendo en exceso los campos y no te da para un manejo ordenado de campos. El MAS negoció eso. Los volúmenes deberían ser permanentes y almacenarse en Argentina, no venderle 10 millones de metros cúbicos y después exprimir más fuerte la naranja para 17 y después otra vez caer a 10. Pero que en general ahora tenemos un problema de que ha caído la producción. Sería bueno que el gobierno de transición explique por qué cuando a Brasil le vendíamos 30 millones de metros cúbicos, ahora hemos renovado solo por 14, la mitad. ¿Por qué falta producción? Yo creo que sí. El MAS se farreó el gas. El único descubrimiento en 14 años, José Gary, el de Aquío en Incahuasi, que se empezó a explorar cuando yo era presidente y me han querido dar 15 años de cárcel por haber hecho ese descubrimiento. He vivido en Sucre, peregrinado por todas las instancias judiciales. Esa es la realidad dura que se está enfrentando. Y ojo, lo que has visto anoche, ayer, que el coronavirus que está causando recesión, se han peleado los rusos y los de Arabia Saudí, en lugar de acordar mantener los precios bajando la producción, han subido la producción, se ha venido abajo estrepitosamente el precio del petróleo y como tú sabes bien, eso tarda un tiempo, pero se va a empezar a reflejar en abril y después en julio con una baja considerable del precio de gas que le vendemos a los vecinos. Por eso, lo primero que hay que hacer es garantizar la estabilidad. ¿Cómo? Un programa de estabilización con organismos financieros, Banco Mundial, Fondo Monetario, BID, CAF, FLAR, países amigos y mercados bursátiles, de 7.000 millones de dólares de medicina preventiva para salvar la economía. Yo no quiero que nos pase lo de Argentina, que cuando se empezó a devaluar y disparar el tipo de cambio y disparar la inflación,
Recién fueron a mercados, después fueron a los organismos y la solución llegó tarde y volvió Cristina. Yo el primer día, y ojalá que no se precipiten los problemas antes, traigo los 7,000 millones de dólares, porque si no tienes un balde grande de dólares, no recuperas la confianza, no estabilizas la economía y la gente se va a empezar a preocupar, se va a empezar a ir el tipo de cambio, se va a erosionar el poder adquisitivo del sueldo, de la jubilación, de los ahorros. Primero, salvar la estabilidad. Segundo, proyectar la Bolivia del siglo XXI. ¿Cuál es? Corazón verde digital. La visión nuestra es Bolivia corazón integrador de Sudamérica. Puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarril bioceánico, que se lo vamos a quitar al amigo de Maduro, el señor Carlos Gil, porque no voy a dejar la integración bioceánica de ferrocarril en manos del amigo de Maduro. Evo Morales quería nacionalizar todo, excepto el ferrocarril y excepto la coca, fíjate. Y después hablaba de industrialización, como tú señalabas, y lo único que industrializó fue la cocaína del Chapare. Fracasó el Mutún, fracasó todo el resto. Nosotros sí vamos a hacer de Bolivia ese corazón integrador. Reitero, puertos, aeropuertos, carretera, corredor bioceánico, líneas de fibra óptica, líneas eléctricas para vender electrones y no solamente moléculas con el gasoducto. Verde, sostenible, sin quemar árboles, sin destrozar parques, tenemos gas, que es menos emisiones, hidroeléctrica, potencial gigantesco con las montañas, geotérmica, viento, sol, no quemamos petróleo, no quemamos carbón y podemos tener en 10 años el parque automotor de Bolivia a baterías de litio, a gas natural comprimido o con biocombustibles. Para dar el ejemplo dentro, por pequeños que seamos, que vamos a hacer este corazón verde, sostenible y digital. ¿Por qué? Podemos ser la capital mundial de baterías de litio. La gente se confunde con el gas, José Gari. Tenemos 0,2%, 0,3% del gas del mundo, pero bien ubicado, al lado de Argentina y Brasil. Tenemos la mitad del litio del planeta. Y aquí tú estás sentado, te aseguro que en esta mesa, la gente no sé si nos ve, pero entre tu iPad, mi celular, mi relojito, tus micrófonos, tus cámaras, aquí tenemos unas 15 baterías de litio. Las baterías de litio están en todos los aparatos electrónicos de comunicación, están en los autos, vienen en los aviones, vienen en los drones. Yo no quiero vender el litio a que los chinos y coreanos nos devuelvan las baterías. Hacer en todo el cinturón occidental manufactura de baterías de litio. Imagínate vender una parte de los 60 millones de baterías de litio para vehículos cada año aquí en Bolivia. Y lo otro de la parte digital, si vas a Cochabamba, ves empresas como AsureSoft, Halasoft, y ves algo maravilloso. Centenares de muchachos bolivianos, hombres y mujeres, educados en universidades públicas, vendiendo lo más valioso, José Gari, cabeza, programación, no litio, no hierro, no mutún, cabeza, programación. Yo quiero hacer de Bolivia el puerto digital de América Latina. Esos museos faraónicos de Orinoca, Parlasur, que no sirven de nada, ¿sabes para qué pueden servir? Para acumular centros de datos. La gente joven que escucha siempre dice, te mandé el video, te mandé la foto, ¿dónde se fue? A la nube. ¿Dónde está la nube? No está en el cielo, está en la tierra. Está en Nevada, está en Shenzhen por el sur de China, hectáreas de hectáreas de hectáreas de servidores donde se acumula toda la información. Yo quiero tener eso en Bolivia. A los servidores no les molesta vivir en Orinoca, les encanta vivir en Orinoca, un lugar templado, alejado. Y tener acá los programadores y hacer de Bolivia ese corazón verde, digital, tecnológico, con baterías de litio para recuperar la economía y en ese marco, concluyo, dándole la propiedad de las empresas estratégicas al pueblo boliviano. El MAS decía, las empresas son del pueblo, mentira. Eran de la rosca masista corrupta que adjudicaba taladros con sobreprecio en yacimientos, que hacía obras fantasmas en Entel. Yo voy a entregar las acciones de las empresas como título valor en un fondo mutuo a todos los bolivianos mayores de 18 años. Valor inicial, 8,000 a 10,000 bolivianos. Gestionas bien la empresa, el pueblo fiscaliza porque es dueño de verdad y ese valor sube en el tiempo, te genera dividendos, puedes ir al banco, es intransferible, embargable. Esa acción se va a llamar propiedad intransferible, individual de título accionario, PITITA, para que nunca olvidemos el maravilloso instrumento que utilizamos para expulsar al tirano. Le hablo un poco del tema narcotráfico porque yo creo que en un momento dado, nosotros vivimos el golpe del narcotráfico en la década de los 80 más o menos, con la exposición de los pichicateros entre nosotros, hasta que reaccionó la sociedad porque se murió Don Elquén. Así es. Y ahí reacciona Santa Cruz. Pero en el gobierno del general Banzer, del que usted fue parte, se encaró una lucha muy fuerte y se logró llegar a 3,000, usted me corrige los datos, yo soy malo para los números, 3,000 hectáreas y 12,000 en los yungas. Y
prácticamente se hizo una tarea correcta dentro de la lucha contra el narcotráfico. El transcurrir del tiempo ha marcado que nosotros hemos hecho una corporación narcotráfico en este país. Nosotros digo porque vivimos aquí sin que la conozcamos la droga, pero vivimos en medio de todo esto. Y uno conversa de los temas económicos. Yo ayer estaba en un café de la ciudad conversando con gente, y el que menos noción tiene de temas de orden económico dice, no, pero hay harta pichicata, no se va a caer el país, hay pichicata. Entonces hemos perdido la dignidad también, ¿no? Es decir, buscar la plata como sea. En relación al narcotráfico y al desmontado del Chapare, en relación al microtráfico que uno va por los boliches de Santa Cruz, yo tengo hijos adolescentes y es complejo, es un golpe brutal a nuestra juventud. Con las instancias de poder dentro de la policía, dentro del Poder Judicial, dentro del propio gobierno, vinculadas, protegiendo al narcotráfico, ¿cuál es la visión y cuál es la política a desarrollar para bajar todo esto, recuperar la dignidad y hacer mostrarle al individuo que el narcotráfico es malo y los narcotraficantes son malos? Así es, José Gary, muy importante lo que estás señalando. Mira, es cuestión de dignidad. El plan de reducir narcotráfico que aplicamos esos 5 años se llamaba Plan Dignidad, justamente porque la cocaína mancha la imagen del país, destruye la vida de nuestra juventud, erosiona los valores familiares, y todos conocemos gente. Uno de mis mejores amigos de infancia en Cochabamba cayó víctima de la cocaína, del consumo, se volvió adicto y destrozó su vida y falleció. Y todos conocemos, como tú dices, algún sobrino, alguien que cae en garras de este producto que, ojo, es de exportación, pero se queda acá adentro y también causa estragos con el consumo. Durante 5 años aplicamos ese plan y reducimos la producción de cocaína de 250 toneladas a 45. El país más exitoso en reducir la producción de cocaína. Dejamos la coca del Chapare, casi no había, mucho banano, mucho palmito, mucha piña. Por eso nos odia Evo Morales, no es por otra cuestión. El ropaje ideológico es falso. Y si tú te fijas cómo persiguió sin clemencia a Guido Nayar, a Fernando Kiefer, a Guillermo Fortún, a toda la gente que trabajó en hacer realidad esta reducción de cocaína. Mostramos que se podía hacer. ¿Qué se debe hacer ahora? Se debe trabajar en una propuesta que consideramos central. El Estado debe preservar el monopolio de la comercialización de la hoja de coca, la compra, el acopio, la distribución y la venta. ¿Por qué? Porque la de Yungas es legal. La de Chapare se va a la cocaína, lo dicen los estudios de Naciones Unidas. Evo Morales presentaba en la Cancillería año tras año, 14 años, los estudios de Naciones Unidas que mostraban que el 94-95% de la coca de Chapare se hace cocaína. Lo más grave, José Gary, es que en marzo de 2017 Evo Morales hizo una ley para subir Yungas de 12.000 a 14.000 hectáreas y de contrabando legalizó la cocaína, porque legalizó la producción de 7.700 hectáreas de coca en el Chapare que sirven para hacer 100 toneladas de droga, y tristemente lo hizo de esa manera. Por eso yo le pido al MAS que sea consecuente ahora con su discurso. Les gusta nacionalizar la soya, el azúcar y otras cosas. Nacionalicemos la coca. Porque si un producto se desvía en parte al narcotráfico, el Estado tiene la obligación de controlar la venta y hacer una interdicción dura y fuerte contra la cocaína, para que ni una hojita de coca se desvíe a la cocaína. Si, como ellos dicen, la hoja de coca del Chapare se usa para el acullico, yo no creo, es la de Yungas la que se usa, lo veremos, el Estado tendrá la coca, veremos si se vende la del Chapare, y si no se vende y no tiene mercado, pues habrá que después proceder a erradicarla. Pero partimos de que el Estado controle la comercialización de coca para que ni una hojita se desvíe a la cocaína. Segundo, interdicción con todos, con los países vecinos en primer lugar, con intercambio de inteligencia y de apoyo de la Policía Federal en Brasil para saber en qué están los de PCC Vermelho. Aquí pasa una cosa interesante, José Gary. Los de PCC Vermelho, las mafias de Brasil, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo en México, las FARC de Colombia, vienen acá sin pedir permiso. Las enfermedades, coronavirus, el narcotráfico, no piden permiso en la frontera, entran. Y sin embargo, hacemos todo nosotros una dificultad de decir, no, que no trabajemos con Brasil. Sí, señor, hay que traer a todos los efectivos
de seguridad, de inteligencia de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Chile y Perú, y mandarlos allá también a los nuestros para desmantelar el tráfico y la venta de cocaína, también con gente de Colombia y México, también con la gente de Estados Unidos y de Unión Europea, que son mercados finales, para hacer programas de interdicción muy, muy fuertes y dejar de lado a veces este prurito que Evo Morales, fíjate lo que hizo. Evo Morales hacía culto de expulsar a la DEA. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes no quieren que esté la DEA. Claro. Los bolivianos no somos narcos, yo no soy narco. Todo aquel que me pueda ayudar, bienvenido. Empezando de Brasil y los países vecinos. Segundo, con los países de tránsito o de producción alternativa, como son Colombia, México. Tercero, con los países consumidores para hacer programas claros, duros, firmes de interdicción, y con el Estado preservando para sí la comercialización de coca. Tenemos un tema social porque el populismo entrega plata. Tenés un hijo, te entrega plata. Vas al colegio, te entrega plata. Te hace viejo, te entrega plata, etcétera, se te da plata. Y nosotros tenemos un momento económico que usted ha denominado la bomba de tiempo económica. Este tipo de medidas no ayudan, no incentivan y no se regeneran en más recursos, todo lo contrario, pero tienen rédito de orden político. En su visión, hay que eliminar este tipo de ayudas, de bonos a la gente, o hay que buscar una sostenibilidad de los bonos, porque la tuti fue que en un momento de la regalía, sí, y lo permitieron los gobernadores, que esa es otra barbaridad, que les quiten. De las regalías terminaron sí, dando bonos, claro. O sea, le dieron plata para que hagan política. Sí. Claro, era un poco, yo llevo a la novia a la fiesta, pero tú pagas la cuenta, José Gari, claro. Un poco lo que se hicieron, lo que estás diciendo. Sí, a ver, primero separemos. Yo, el desfalco económico que muestro no tiene que ver con los bonos. Yo recuerdo, José Gari, en la campaña del 2005 proponía el tema de los bonos. ¿Por qué? Porque son los programas más efectivos, directos, individuales de reducción de la pobreza. Han funcionado bien, Bolsa Familia en Brasil, Solidaridad en México. No fueron un invento mío, los aplicaban en México, en Brasil. Y darle dinero al niño para que vaya al colegio, se eduque y tenga futuro, en lugar de dejar la escuela para ir a luchar zapatos para ganarse unos pesos, es una gran inversión social con réditos de largo plazo. Ayudar a las madres, muchas de ellas solteras tristemente en zonas rurales, a que tengan un parto digno, es un muy efectivo programa social. Esos han funcionado, esos han llegado a la gente, esos hay que mantener y fortalecer. Lo que hay que quitar es el populismo que hizo el MAS, discursivo y económico. Hablaban de nacionalización, José Gari, el engaño más grande. Aquí siguen BG, BP, Total, Petrobras, con una ley que hicieron en el 2007, 10.500 millones de dólares, mucho más que todos los bonos juntos en 14 años, a las empresas petroleras. ¿Para qué? Para que exploten los campos existentes. Hasta la cirugía cosmética de las esposas de los gerentes de las petroleras hemos pagado tú y yo y todos los bolivianos. Lo otro, revisa el balance del Banco Central y de FINPRO. Operaciones gigantescas para que los amigotes de Evo Morales hagan emprendimiento. Fábrica de miel, fábrica de papel, cartón ball, quipus para supuestamente vender computadoras. No hay una sola que hubieran vendido. Fábrica de textiles, Ingenio Azucarero San Buenaventura con CAMC, que nunca ha funcionado. Satélite que nadie ve ni siente. Estadios con el nombre de Evo Morales y Hugo Chávez por doquier, por todos los lugares. Aeropuertos con los nombres de estos personajes en lugares que nunca van a ser necesarios. La corrupción sistemática, donde en lugar de aplicar la ley SAFCO, licitación internacional, transparente, todo fue adjudicación por emergencia a dedo, sin competencia. Esa es la fuente del despilfarro, de la corrupción y del malgasto. Y que le llegue dinero a la gente, eso sí ayuda socialmente. Lo que no ha ayudado es 50.000 millones de dólares, a las petroleras 11.500 y a las recompras vía sin justiprecio ni auditoría. 7.000 millones de dólares que no se van a pagar al Banco Central de todos estos emprendimientos y fábricas que te digo. La corrupción, otros 8.000 millones de dólares que se los han llevado a su bolsillo. El gasto corriente oneroso, dispendioso. ¿Tú te acuerdas cuando hacían cumbres aquí del G77? Regalitos, hoteles, delegaciones, movimientos sociales, todo con nuestra plata. Se han farreado el dinero. Evo Morales tomaba de San Jorge al Palacio el helicóptero 2 veces al día.
En vehículo te insume unos cuantos litros de gasolina y sin embargo todo el día en helicóptero. Ha sido una vida faraónica, dispendiosa, y esa es la parte más preocupante. ¿Por qué? Porque esa coyuntura no va a volver. Se farrearon el MAS, se farreó el gas. Y tú decías algo al principio, todo pasa y nadie se acuerda. Yo sí, porque nunca había un desfalco como este. Y si el gobierno no da las cifras, he dado yo estas categorías de costos recuperables, de elefantes azules, de gasto corriente excesivo, de corrupción en las adjudicaciones, yo voy a llevar adelante los procesos a Luis Arce, el cajero del desfalco y la corrupción. Él fue, junto con García Linera, el otro Arce, un grupo de mestizos corruptos criminales que desfalcaron el país. Ahora llegan tiempos difíciles, tenemos la propuesta para recuperar la economía, estabilizando con la visión que te he dado, pero no podemos dejar sin procesar a los responsables de este desfalco, y qué bien que sea Luis Arce el candidato, porque él fue, reitero, el cajero de este desfalco económico y de esta corrupción sin límite. Usted y yo estamos conversando de su visión del país, de la economía. Algunos están amarrando banderas para hacer campaña, todos están en sus cosas, pero hay un gran grupo de la población que en este momento está mendigando una cama de un hospital. Y un montón de gente que está viendo cómo su familiar se deteriora diariamente y no hay cómo atenderlo. La salud. Yo hablaba con unos médicos y me decían, se necesita un 35%, no un 10%, para empezar a hacer funcionar la salud, y un proceso de 2 años a 7 años para implementar los niveles de salud y que puedan funcionar, porque existen los niveles de salud, pero lamentablemente no funcionan. Hay una deuda en el caso de Santa Cruz histórica, con el tema de los ítems, y tenemos un montón de problemas. Y yo miraba a Santa Cruz en particular y decía, pues nosotros no hemos hecho nunca un hospital aquí. Pues nos regalaron los gauchos, nos regalaron los franceses, los japoneses, una familia nos regaló la maternidad, el San Juan de Dios. O sea, nunca hemos hecho un hospital aquí. Entonces yo, desde esa perspectiva, se la planteo desde la gente. ¿Qué va a hacer con la salud? Porque nosotros tenemos un problema terrible en salud, por lo menos en Santa Cruz. No sé cómo será, debe ser similar, supongo, en el resto del país. Así es, José Gary, es en todo el país. Cuando caminas por el Alto te dicen con dolor que cuando hubo los hechos luctuosos de Sencata, que para ser tratados tenían que ir a La Ceja, que la gente que no conoce son a muchos kilómetros de distancia, y que para ser tratado había que sacar ficha a las 6 de la mañana. Y si tenías partos, es bajar a la ciudad de La Paz. Del Alto te estoy hablando, para un parto. No, ese es general y nacional. Por eso justamente duele este desfalco económico. Yo decía, con 50.000 millones de dólares del gas que ingresaron con los contratos de Argentina y Brasil, podías haber pagado y financiado un seguro universal de salud para todo Bolivia, no por un año, no por 3, no por 10, por 100 años. Podías haber tenido la salud garantizada por 100 años. O hubieras podido entregar, hablando de bonos, $5.000 a cada ciudadano boliviano, niño, adulto, mayor, el que fuese. Esa es la cantidad, la dimensión de este desfalco gigantesco. Alguna vez el falso matemático Baldor García Linera dijo que todos teníamos $4.000 en el bolsillo. Se equivocó. Nos han sacado $5.000 a cada ciudadano del bolsillo con este desfalco. ¿Qué hemos propuesto en el programa que hemos planteado al país? Garantizar la estabilidad, reconstruir la economía haciendo del país corazón verde digital, baterías de litio, lo que hemos señalado acá, reparación democrática, justicia independiente, carrera administrativa por mérito con servicio civil y bienestar social basado en 2 temas: seguro universal de salud y educación universal hasta la fase universitaria para todos los bolivianos. El seguro universal de salud requiere 18.000 a 20.000 camas adicionales en todo el país, garantizar en 5 años hospitales de segundo nivel para poblaciones encima de 30.000, de tercer nivel para encima de 100.000, y poder llegar con los institutos especializados oncológicos, de cáncer, de tratamiento de 4º nivel en todo Bolivia. Pero ¿sabes cuál es la parte central, José Gary? Los centros de atención básicos con cobertura amplia territorial. El 80% de los problemas se pueden atender en centros de atención. ¿Qué hizo Evo Morales? No invirtió en ese nivel, más aún, delegó esa atención a los cubanos.
Para eso los trajo. Y inicialmente venían y daban un poco de atención y después son agentes de inteligencia. Yo me di cuenta que este gobierno se venía abajo, José Gary, cuando el 5 o 6 de noviembre del año pasado me doy cuenta que cambió el paisaje. Porque estos 15 cubanos que en moto se dan vueltas por La Paz y te siguen, desaparecieron, se fueron. Eran doctores, disque, que inicialmente podían haber sido, pero Evo Morales, y lo mismo pasó en Venezuela, entregaba los niveles básicos de atención de salud a los cubanos que venían a entrar a los barrios a prestar atención de salud y terminaban haciendo agitación e inteligencia. Se puede hacer un seguro universal de salud, voy a mostrar, he trabajado con gente especialista de Cataluña, de otros sistemas. Vamos a presentar al Colegio Médico la forma y la propuesta de hacer un seguro universal de salud en 5 años. No se va a hacer en 5 semanas ni en 5 meses, porque existe. Si estabilizas la economía, si le das proyección de futuro a Bolivia con desarrollo, con bienestar, hacer en 5 años lo que el MAS anunció electoralmente el 2019. ¿Tú recuerdas? Anunciaron el seguro universal de salud. Otra vez iban a la fiesta con tarjeta de crédito ajena, como tú sabes. Le pasaban la carga a las cajas de salud, a las gobernaciones. No, nosotros vamos a hacer un programa integral invirtiendo la pirámide, José Gary. En la pirámide, el 20% de los casos se atienden en los hospitales de segundo o tercer nivel. El 80% se debería atender en los centros de atención básicos en todo el país. Y la inversión es muy baja y se puede garantizar una cobertura total en 5 años con la propuesta que hemos hecho de Seguro Universal de Salud. Hay una ley, ya yendo a otro tema, la ley 1055, el tema de las empresas privadas a empresas sociales, que es propiedad de los trabajadores. La ley está. Sí. ¿Qué va a hacer usted con la ley? No, esa es ley. Mire, este gobierno ha llenado el país. Lo primero que hay que hacer en esa parte, más allá de esto, hay que hacer un ordenamiento jurídico. Este gobierno hacía leyes y decretos cada semana. Se les ocurría algo, querían hacer un anuncio, hacían ley. No compatibilizaban, no veían si guardaba coherencia con otras leyes. Ahí, como decía el expresidente Morales, pues el tirano que escapó. Le meto nomás, era lo que le daba la gana, hacía en legislación. Hay un desordenamiento jurídico impresionante. Y este es un otro ejemplo. Fíjate que llegaba el 1 de mayo y un anuncio a la galería. Cuando no había para dar más incremento salarial, pues hacían esta clase de anuncios que daban señales muy, muy malas, porque si algo hay que garantizar, la forma de crear empleo es con inversión nacional y extranjera, con marco jurídico estable, sin favoritismo. Porque acá llegaba inversión extranjera, sí, con CAMC, con Lavallato. Eso no era inversión, eso era corrupción disfrazada de inversión extranjera. Tienes que dar reglas claras, seguridad jurídica para todo el entorno que atraiga inversión, y obviamente lo que está señalando es una ley que va en el sentido contrario. ¿Quién va a invertir si el Estado se reserva, si te va bien, el derecho de expropiarte, confiscarte y entregar a los trabajadores? Esa fue la receta de Venezuela, y el país más rico de las Américas hoy está en un nivel de pobreza y escasez parecido al de Haití. Genera más refugiados que Siria. Tiene más hiperinflación más alta que Zimbabue, el país más rico de las Américas, por esta clase de locuras discrecionales, de exprópiese, confísquese, deróguese, abróguese y empezar a hacer populismo con lo ajeno. Estamos a tiempo de evitar seguir por el camino de Venezuela, pero también tenemos que aprender las lecciones del país vecino de Argentina. Los señores Kirchner tuvieron la soya a un precio muy alto, hicieron populismo, dejaron un desastre. Llegó el gobierno de Macri, tuvo 4 años, tardó en solucionar el problema. Yo no voy a tardar, yo lo arreglo todo el primer año con un programa de apoyo internacional, estabilizando la banca, dando solidez financiera, reproyectando el país. Porque si tú esperas y gobiernas despacito, como Fonsi canta, te va muy mal en la parte económica. Tienes que hacer los arreglos muy rápido, porque si no los haces, ¿qué sucede? La gente se olvida, José Gary. Y en Argentina se olvidaron de la corrupción y el desastre de la señora Kirchner, y hoy es otra vez vicepresidenta de Argentina. Tú sabes muy bien que lo que Evo Morales está esperando. Esta elección va a ganar alguien que no es el MAS en segunda vuelta, te lo garantizo, no va a ganar el MAS. El MAS va a perder en segunda vuelta. ¿Qué está esperando Evo Morales? Que no se hable del desfalco económico que él ha hecho, para que en noviembre, si hay un nuevo gobierno y pretendemos que todo estaba bien, y reviente la bomba económica que dejaron, ¿qué va a decir Evo Morales? Todo estaba bien cuando yo me fui, ya llegó la señora Áñez, ya llegó otro gobierno, ya no me echen la culpa.
Y esa crisis mal manejada es el detonante que le facilita a Evo Morales y al MAS el retorno después de un tiempo, como pasó con Cristina Kirchner. Y ahí perdemos la economía y la democracia. Eso es lo que está en juego en esta elección. Por eso estoy en campaña. Porque yo no busco ser populachero, ni soy timorato, ni soy Ahora, civilino. el que toma medidas económicas siempre tiene una contra popular. Pues las medidas económicas son siempre duras. Bueno, lo cobró Macri en la Argentina. Sí, ¿no? pero fíjate lo impopular que fue que el tipo de cambio pase de 18 pesos a 60 Claro. pesos y que la gente vea que sus ahorros se fueron al tacho, que su jubilación ya no vale, que sus bonos ya no valen, que su sueldo ya no vale. Eso tiene un costo mucho más grande. Y aquí, José Gary, hay que decir la verdad a la gente. El MAS se farrió el gas y liquidó los dólares. La forma de arreglar con un programa preventivo claro es ir organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario, BID, CAF, FLAR, lo he hecho en el pasado. Yo soy campeón mundial de condonar deuda externa a los organismos, con el diálogo, con el HIPIC, ¿recuerdas? 5.500 millones de dólares dejamos de programa, que dejamos de pagar organismos y lo usamos para atender la pobreza acá. Sé cómo hacer, tengo la credibilidad, la capacidad, hay que hacerlo el primer día, más aún hasta en la transición hay que trabajar esto. Para llegar con un balde de dólares, si no tienes un balde de dólares, ¿sabes qué pasa? Empieza la especulación. Y la gente dice, a un gobierno no le interesa devaluar, nunca. Pero en la calle viene la devaluación, pregunta en Argentina, pregunta en otros lugares. Cuando la gente ve que están cayendo los dólares, dice, ajá, se preocupa por su ahorro, por su jubilación y se busca ir al verde. La forma de dar tranquilidad y evitar devaluaciones abruptas, que vengan de golpe y porrazo, que erosionen el poder adquisitivo, es con un balde de dólares para reemplazar lo que desfalcó y se robó el movimiento al socialismo. Eso reinyecta confianza, tranquiliza el sistema financiero, le da seguridad a la gente y te permite proyectar esto hacia adelante. La lección de otros países, José Gary, es que cuando tardas en hacer esto, el costo es mucho más grande. Y en Argentina tú lo viste. Viste cómo tardaron. Primero fueron a mercados bursátiles para hacer emisiones de bonos un año y medio después de llegar. No alcanzaban los dólares, tuvieron que ir a los organismos, al Fondo Monetario. No alcanzaba, porque ya cuando empieza el pánico, cunde la desconfianza, ya no alcanza los dólares. Versus el hacer, desde el punto de vista médico, preventivamente un paquete grande. 7.000 millones puede ser mucho, prefiero que sobre a que falte. Entrar a dar un shock de confianza, estabilizar el sistema financiero, la economía, ajustar el déficit fiscal, fomentar las exportaciones que han sido proscritas por el MAS, limpiar la aduana para luchar contra el contrabando, equilibrar la balanza comercial y así proyectar el país hacia esa visión de Bolivia, corazón verde digital, para tener un país entonces que funcione y que tengas la garantía de que des respuesta, porque ojo, si no se hace eso y estalla la crisis con la bomba de tiempo que ha dejado el MAS, esa es la pavimentación de la ruta para que, como en Argentina la señora Kirchner y en Nicaragua el señor Ortega, retorne el tirano, porque ha dejado una cierta nostalgia económica, ha tenido la mejor coyuntura. A pesar de él, porque la gente me pregunta, ¿qué ha hecho bien Evo Morales? Abrir 2 válvulas de gasoductos que le dejamos a la Argentina y a Brasil, con la ley del IDH que hizo Armando Bacadíes, que evitaron que jure como presidente porque era un traidor por haber hecho la ley del IDH, y después Evo Morales, tú lo has visto, recorriendo el país, hablando en cada municipio, en cada universidad, en cada gobernación. Antes recibían tanto, ahora reciben 3, 4 veces más. Y le faltaba decir, gracias a Armando Bacadíes y a pesar del MAS, porque esa es la realidad de lo que pasó con la bonanza gasífera. Ahora, estamos hablando mucho de la estabilidad. Me parece que desde la plataforma firme se puede, bueno, cuando está todo en terremoto no puede ni pararse. Pero hay un tema también que en un momento encumbró a nuevos políticos al escenario, que es el tema autonómico. Después se constitucionalizó la palabra y hoy, en un criterio, esto es muy particular. Yo creo que es más centralista que nunca Bolivia. ¿Cuál es la visión desde esa perspectiva de centralismo, con ahora inclusive gritos de federalismo dentro del país, ya expresados antes de la caída de Morales en los cabildos? Sí. Yo creo, José Gary, primero, yo estoy abierto a discutir todo, incluso hemos discutido el 2005, 2006, el tema del federalismo. Pero me parece que es importante en este gobierno que se avecina hacer que las autonomías funcionen, porque tienes razón, Evo Morales terminó aceptando las autonomías, pero era autonomista renuente, casi que era un autonomista bloqueador, porque era especialista para bloquear, porque no creía en eso, porque estos proyectos autoritarios, fascistoides, son por definición centralistas.
el modelo de los Kirchner en Argentina, de Chávez y Maduro en Venezuela, es centralizar los recursos, yo los reparto y yo soy el único que tiene derecho a controlar las vidas y los recursos. Entonces sí, él aceptó nominalmente, pero tú has señalado varios casos donde una y otra vez él le caía a las chequeras descentralizadas, regionales y municipales para pagar programas que él anunciaba, lo que hemos señalado acá, hacer fiesta con chequera ajena. Hay que hacer que las autonomías funcionen y discutir, evaluar, conversar sobre si es propicio ir al 2025 hacia un régimen federal para el tercer siglo de vida republicana. Pero primero, tratemos un gobierno que de verdad crea en las autonomías y en la descentralización, que de verdad crea que la mejor forma de administrar el poder es transfiriendo los recursos, las competencias a los niveles regionales y locales, y mostrar que eso sí funciona sin tener... Claro, si uno busca el poder perpetuo y la reelección ad eternum, entonces uno por definición trata de ser centralista. Por eso también, cuando se ha generado la polémica sobre el tema de la reelección, he propuesto y voy a plantear modificaciones puntuales sin asamblea a la Constitución en el tema judicial y otros, incluyendo en el tema político, eliminar el veneno que la democracia, que ha afectado a la democracia una y otra vez, la reelección presidencial inmediata. Porque el centralismo, ¿sabes de dónde viene? De centralizar los recursos para reelegirme, y para reelegirme, y para reelegirme, que es lo que Evo Morales estaba haciendo en contra de la Constitución. Eliminar por lo menos la elección presidencial inmediata. Si se quiere discutir lo de gobernadores y alcaldes, también hablemos. Pero la diferencia del gobernador y alcalde es que el presidente controla Fuerzas Armadas, Policía, Seguridad, Cancillería, Banco Central. Fíjate la crisis económica. Ándate a dar una vuelta en Tarija. Ya llegó hace 5 años. Porque en Tarija cayeron las regalías y no tienen Banco Central para quemar reservas. No tiene la agencia de impuestos para mandar exaccionar a los contribuyentes y paliar los huecos financieros que tienen. Entonces, por eso lo que está señalando tiene que ver con descentralizar las competencias y evitar la perpetuación de los centralistas nacionales, que es la receta para buscar concentrar el poder y quedarse en él para siempre. Yo me opongo a la reelección inmediata de Maduro en Venezuela, de Ortega en Nicaragua, de los Castro en Cuba, de Evo Morales en Bolivia, y me opongo a que se la haga ahora, y por eso vamos a plantear como un paso central para descentralizar, derogar la reelección presidencial inmediata o sacarla de la Constitución. Terminó siendo parte de la metralla, para hacerlo en términos revolucionarios, de la metralla del MAS, impuestos nacionales. O sea, no existimos en este país ninguno que o tengamos un plan de pago o un procesingo, por cualquier cosa. Nosotros un día recibimos una vez 3 notificaciones en esta radio y tuvimos que hacer 3 planes de pago. Y a la semana, no sé por qué otra cuestión, y después yo me puse a revisar en el canal de YouTube que tenemos, y lógicamente habían críticas al gobierno justo en esos días y caía impuesto, una cosa que era parte del amedrentamiento. Qué casualidad. ¿Cómo se va a reencauzar impuestos nacionales? Muy bien, a ver, yo sé que la gente escépticamente, cuando ve la justicia, cuando ve los incompetentes en impuestos, en la aduana, en la ABC, dice, caramba, siempre fue así. Y yo discrepo, José Gary, no siempre fue así. Uno puede criticar que la justicia antes no era perfecta, pero yo no tenía ni por asomo en la vicepresidencia, tenía 11 senadores, 30 diputados, la cuarta parte o la tercera parte, ni por asomo 2/3. La única forma de consensuar designaciones era poner gente buena. Y yo puse 150 personas por 2/3, los mejores bolivianos en la Corte Electoral. Luis Ramiro Beltrán, Hacen Toife, los mejores en la Corte Electoral. Nombres que quizá no signifiquen mucho para la gente que nos escucha, pero Héctor Sandoval, Eduardo Rodríguez Belcé, Villafuerte, Tobar, Emil Cerdaya, los mejores juristas en la Corte Suprema. En el Tribunal Constitucional, Dermisaki, De la Rocha, Valdivieso, Wilman Durán, Elizabeth Íñiguez, los mejores jurisconsultos de Bolivia. En impuestos, Eduardo Segada, Soruco, un directorio independiente. En la aduana, Amparo Vallivián. Reformamos las instituciones para poner gente competente en las instancias independientes y estatales, sean estas justicia, Tribunal Constitucional,
Defensoría del Pueblo, Ana María Campero, y yo le firmé su título a ella. Después se fue de senadora del MAS, que en paz descanse, una gran mujer. Y lo mismo en impuestos y en aduana. ¿Para qué? Para que recauden impuestos para el Estado y no sean un instrumento coercitivo, persecutorio de un gobierno autoritario, que es lo que terminó siendo el servicio de impuestos. Lo que está señalando con la prensa, lo he escuchado una y otra vez. Tú sabes bien que el modelo autoritario no soporta la prensa libre. Yo sí creo en la prensa libre. Como dice Dilma Rousseff, no sé si creo que lo sigue pensando, la vi hace unos cuantos meses, prefiero el ruido de la prensa libre al silencio de la dictadura, pues los dictadores no les gusta el ruido de la prensa libre. ¿Y qué hacen? Se compran accionariamente medios de comunicación, muchas veces con testaferros venezolanos aquí en Bolivia, como tú sabes, ahogan publicitariamente a los medios de comunicación, los extorsionan tributariamente con lo que estás señalando, o los persiguen penalmente, como Humberto Bacaflor con una sentencia de calumnia, o a Carlos Valverde y otros casos. Todo gobierno autoritario usa o repudia la prensa libre y la persigue con estos mecanismos. Y tristemente lo que estás señalando acá lo hemos visto una y otra vez, con el sistema de persecución tan duro que se vio respecto a la prensa libre, que tienes razón, salía la crítica y llegaba la agencia, era casi automático, ¿no? Terminabas de hablar y ya estaban tocando la puerta, de repente acá llegan otra vez a decir usted debe impuestos. No es un tema de recaudación, es un tema de coerción y amordazar a la prensa. La última pregunta. Tuto Quiroga, gobierno general Banzer, último año, palabra más, palabra menos, vamos a hacer 2 años de gestión en 1 año. Y le echó, ¿no? Sí. La elección en la que termina perdiendo con Morales, y de ahí una exposición permanente de los problemas de Bolivia a través en el planeta. Hoy candidato, ¿cuáles son las diferencias en el individuo, en el ser humano? Porque detrás del candidato, detrás del nombre, sí, detrás de la profesión, hay un ser humano que duerme y come como cualquiera. ¿Cuáles son las diferencias que marca hoy usted en este momento? ¿Y qué cosas son buenas y malas en una autoevaluación de este tiempo, desde el poder hasta la búsqueda del poder, hasta este momento? A ver, José Gary, creo que la diferencia que es, yo recuerdo que la célebre Carta Democrática de la OEA la firmé cuando estuve ese año, un año duro, la economía estaba con problemas, por eso entiendo los problemas que se vienen y sé cómo solucionarlos, porque en ese momento la gente piensa que nacimos con gas. No, hicimos el gasoducto al Brasil el año 99, hicimos el gasoducto Yacuiba-Río Grande el 2001-2002, condonamos la deuda externa, la pasamos a los municipios más pobres, hicimos programas de empleo por una crisis económica, el PLANE, ¿recuerdas? En 1 año. Dejamos instituciones limpias en impuestos, en aduana, en el servicio de caminos con Bakovic. Me olvidé mencionar a José María Bakovic, gran boliviano. ¿Qué pasó en ese momento? Te decía, firmamos la Carta Democrática y yo me acuerdo que cuando la firmamos decíamos, me parece medio innecesario decir que nos comprometemos a vivir con elecciones libres, justas, transparentes, democracia representativa, libertad de prensa, porque parecía de perogrullo, pero resulta que no fue así, porque llegó el proyecto autoritario más poderoso de la historia de América Latina, el del célebre Hugo Chávez, que se apoderó del hemisferio. Y estos años que he aprendido yo, que no hay que pensar que la democracia es algo que tenemos garantizado para siempre. Estábamos al borde de perderla para siempre, porque el proyecto de Socialismo 21, una caterva criminal corrupta de socios listos, no son socialistas, son socios listos, delincuenciales, claramente tuvo mucha influencia en el hemisferio, pero tenía 4 enclaves centrales: Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. ¿Y qué he aprendido yo en estos años? He aprendido a combatir esas tiranías. Creo que soy el único latinoamericano declarado 2 veces no grato en Venezuela, 2007 y 2017. Me deportaron de La Habana a Cuba después de 4 horas el 2018, cuando iba a visitar a Rosa María Payá, la hija del icónico Osvaldo Payá, que recolectaba firmas contra este régimen gerontocrático, dictatorial de los Castro allá.
He aprendido que hay que ser solidario con otros países y yo no voy a olvidar la lucha de los venezolanos nicaragüenses porque ellos tampoco se olvidaron de nosotros. ¿Y qué es lo que ha sorprendido? ¿Qué es lo que nadie calculaba? Y yo también me equivoqué, que pensábamos que había que liberar al padre para liberar a la hija. Había que liberar a Venezuela, la tierra de Bolívar, para liberar a Bolivia, la hija predilecta del libertador Bolívar. Pero dimos una sorpresa enorme, porque debo reconocer que nos sorprendió a todos cómo la gente joven entendió y comprendió. Y tú sabes que a mí me decían antichavista obsesionado, ¿no? Yo soy obsesionado por la democracia. Y Chávez hizo daño a la democracia de mi país y se apoderó de mi país. Y Maduro también. Y Evo Morales fue un satélite servil y vergonzoso. Y en esos años de lucha debo reconocer que me reconfortaba escuchar a la gente joven caminar por las calles diciendo no me da la gana vivir en dictadura como la venezolana, pitita en mano. La gente joven despertó. Ese fue el craso error de cálculo de Evo Morales. Subestimó a la gente joven. El mundo cambió el 2007. Cuando llegó el iPhone, cuando llegó el sistema Android a los celulares, toda la información pasó a nuestros bolsillos, la gente está interconectada y tiene una sabiduría que no te imaginas, José Gari. En esos días del 8, 9, 10 de noviembre no había policía, yo caminaba por la Plaza Murillo, por las barricadas, y uno cree que este venezolano es dueño de este canal, este otro canal contemporizador con el gobierno. Uno cree que eso solo sabemos los ilustrados, que lo sabes tú en el café, tus amigos, la gente joven sabe todo. Y te decía, no, tú ese canal es un vendido, este otro canal es de un venezolano. Aquí TV UNSA, saben todo a través de las redes, están interconectados, despertaron y logramos lo imposible. ¿Y cuál es el desafío ahora? ¿Y por qué estoy en este cometido, José Gari? Que usando la frase de Nelson Mandela, que decía sobre la liberación racial de su país, todo parece imposible hasta que se lo hace, decía el icónico Nelson Mandela. Dimos la sorpresa al mundo entero. Parecía imposible liberarse de la tiranía y tener un país donde hoy cada pulmón respira democracia, cada corazón palpita libertad. Yo no quiero que sea un interregnum, un paréntesis breve. Quiero que sea para siempre. Conozco y sé lo que son capaces, de lo que son capaces a la gente que estamos enfrentando. Los socialistas 21, tristemente con los gobiernos de México, Argentina y hasta España colaborándolos, y parece imposible salvar la crisis económica, darle estabilidad, convertir a Bolivia en el corazón verde digital, pero si hemos hecho lo imposible una vez, estoy convencido que lo podemos hacer otra vez con esta movilización ciudadana, sobre todo joven, con inclusión indígena, para hacer con unidad y capacidad la Bolivia que el país merece. Ingeniero, muy amable. Gracias, José Gari, muchas gracias a ti. Un saludo a toda la gente que nos ha seguido y un placer haber estado aquí contigo en esta mañana. Gracias, José Gari. Muy amable. El candidato Jorge Tuto Quiroga ha estado con nosotros, 9:04.